Bienvenido a la primera parte del audiolibro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Este poderoso libro ha sido dividido en 8 partes para facilitar su escucha y comprensión. Hoy descubrirás cómo nace esta filosofía del éxito y por qué el pensamiento es el punto de partida hacia la riqueza. Las demás partes están disponibles aquí mismo en el canal. Suscríbete para no perderte ninguna. Comencemos. Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Audiolibro completo en español. Si hoy estás listo para programar tu mente y empezar a crear fortuna en tu vida, escribe en los comentarios: estoy listo para crear riqueza. Verás cómo tu vida empieza a cambiar desde hoy en aspectos de abundancia. En el terreno de la realización personal, la independencia financiera y la riqueza del espíritu, más allá de lo que se puede medir en dinero, Piense y hágase rico es uno de los libros más valiosos de todos los tiempos. Nunca ha habido otro libro como este, ni lo habrá. Fue inspirado por Andrew Carnegie, quien reveló su fórmula de realización personal al autor, Napoleon Hill, hace muchos años. Carnegie no solo llegó a ser multimillonario, sino que hizo millonarios a una multitud de personas a quienes enseñó su secreto. Otros 500 hombres ricos compartieron el origen de su riqueza con Napoleon Hill, quien dedicó toda su vida a investigar y difundir este conocimiento a todas aquellas personas dispuestas a aportar sus ideas, ilusiones y planes organizados a cambio de riqueza. Cientos de personas han aplicado los principios de este libro para lograr su propio enriquecimiento. Sus enseñanzas siguen siendo tan vigentes y prácticas como en la primera edición de Piense y hágase rico. En esta última versión, los principios y fórmulas que conducen al éxito están al alcance de todos aquellos que desean fervientemente hacer dinero y alcanzar las profundas satisfacciones espirituales que brinda la realización personal. Piense y hágase rico es un libro eminentemente práctico que explica qué hacer y cómo hacerlo. En él encontrará la magia de la autodirección, la planificación organizada, la autosugestión, las asociaciones inteligentes y un sorprendente sistema de autoanálisis. También incluye planes detallados para vender sus servicios personales y muchas otras herramientas basadas en la experiencia de grandes hombres que han demostrado su valor. La riqueza al alcance de su mano no siempre se mide en dinero. Existen grandes riquezas en las amistades duraderas, en las relaciones familiares armoniosas, en la simpatía y comprensión entre los asociados y en la paz interior que proporciona la tranquilidad espiritual. Los conceptos fundamentales de Piense y hágase rico lo prepararán para atraer y disfrutar de estos estados superiores que siempre han sido inaccesibles para quienes no están preparados. Al comenzar a aplicar sus principios, prepárese para una vida diferente, en la que no solo las dificultades y tensiones se suavizarán, sino que también se predispondrá a la acumulación de riquezas en abundancia. Unas palabras del autor. En cada capítulo de este libro se revela el secreto de cómo hacer dinero, un conocimiento que ha permitido a cientos de personas acumular grandes fortunas. Este secreto me fue revelado por Andrew Carnegie hace más de 50 años. Aquel escocés sagaz y encantador me lo transmitió sin rodeos cuando yo era apenas un niño. Luego, se recostó en su silla con una chispa de alegría en los ojos, observándome atentamente para ver si yo había comprendido el significado de sus palabras. Cuando notó que había captado la idea, me preguntó si estaría dispuesto a dedicar más de 20 años de mi vida a prepararme para compartirlo con el mundo. Quería que hombres y mujeres, que sin este conocimiento podrían vivir una vida de fracasos, tuvieran acceso a él. Le respondí que sí, y con su apoyo he cumplido mi promesa. Este libro contiene ese secreto, probado por cientos de personas de diferentes orígenes. Fue idea de Carnegie que esta fórmula mágica, la misma que le permitió acumular una gran fortuna, estuviera al alcance de quienes no tienen tiempo para investigar cómo se genera la riqueza. Carnegie también creía que esta fórmula debía enseñarse en todas las escuelas y universidades públicas. Estaba convencido de que, si se enseñaba correctamente, revolucionaría el sistema educativo al punto de reducir a la mitad el tiempo necesario en la escuela. En el capítulo sobre la fe, encontrará la sorprendente historia de la creación de la gigantesca United States Steel Corporation,
llevada a cabo por un joven en quien Carnegie confió para demostrar que su fórmula funcionaba con cualquiera que estuviera preparado para aplicarla. Esta aplicación del secreto, ejecutada por Charles M. Schwab, le otorgó una inmensa fortuna, tanto en dinero como en oportunidades. Para ser más concretos, esta fórmula le permitió obtener $600 millones. Estos hechos, conocidos por quienes tuvieron relación con Carnegie, muestran claramente lo que la lectura de este libro puede significar para usted, siempre que tenga claro lo que desea alcanzar. El secreto ha sido revelado a cientos de hombres y mujeres que lo han utilizado en su beneficio. Algunos han construido grandes fortunas, mientras que otros lo han aplicado para lograr armonía en sus hogares. Un sacerdote lo utilizó con tal efectividad que logró ingresos anuales superiores a $75,000. Arthur Nash, un sastre de Cincinnati, lo aplicó en su negocio, que estaba al borde de la bancarrota. Gracias a la fórmula, su empresa resurgió y le permitió construir una fortuna. Su éxito fue tan notable que los periódicos y revistas difundieron su historia, otorgándole una publicidad valorada en más de $1 millón. El secreto también fue compartido con Stuart Austin Wire de Dallas, Texas. Él estaba tan preparado para recibirlo que abandonó su profesión y decidió estudiar Derecho. ¿Logró el éxito? La respuesta a esta pregunta la encontrará en el libro. Cuando trabajé como director de publicidad de la Salle Extension University, que en ese entonces apenas comenzaba, fui testigo de cómo J. G. Chaplin, su presidente, aplicó esta fórmula con tal eficacia que convirtió a la Salle en una de las universidades a distancia más importantes del país. El secreto al que me refiero es mencionado no menos de 100 veces a lo largo de este libro. No se menciona directamente, ya que parece funcionar con mayor éxito cuando se descubre por cuenta propia. Surge de manera evidente para quienes están preparados para captarlo en su búsqueda. Por esta razón, el señor Carnegie me lo señaló con discreción, sin darle un nombre específico. Si usted está listo para ponerlo en práctica, reconocerá este secreto al menos una vez en cada capítulo. Me gustaría decirle cómo saber si está preparado, pero eso le privaría de muchos de los beneficios que recibirá al hacer el descubrimiento por sí mismo. Si ha estado desanimado, ha enfrentado dificultades extraordinarias, ha probado y fracasado, o se ha visto afectado por la enfermedad o limitaciones físicas, la historia del descubrimiento de mi hijo y la aplicación de la fórmula de Carnegie pueden demostrarle que, en el desierto de la esperanza perdida, existe el oasis que ha estado buscando. Este secreto fue utilizado por el presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial. Se les reveló a los soldados que lucharon en el frente, cuidadosamente disimulado en el entrenamiento que recibieron antes de ir a la batalla. El propio presidente Wilson me dijo que este secreto fue un factor clave en la obtención de los fondos necesarios para la guerra. Una característica peculiar de este secreto es que quienes lo descubren y lo aplican son literalmente arrastrados hacia el éxito. Si tiene dudas, lea los nombres de quienes lo han utilizado y observe sus logros. Nunca obtendrá algo a cambio de nada. El secreto del que hablo no puede obtenerse sin pagar un precio, aunque éste sea mucho menor que su valor real. No pueden alcanzarlo aquellos que no lo buscan intencionadamente. Es imposible descubrirlo por casualidad, y no se puede comprar con dinero, porque está compuesto por dos partes. Una de ellas ya pertenece a quienes están preparados para recibirlo. Este secreto sirve por igual a todos aquellos que estén listos para recibirlo. La educación formal no es un requisito para comprenderlo. Mucho antes de que yo naciera, Thomas Alva Edison lo descubrió y lo utilizó de manera tan inteligente que se convirtió en el inventor más importante del mundo, a pesar de haber recibido solo 3 meses de educación escolar. El secreto también fue transmitido a Edwin C. Barnes, socio de Edison, quien lo aplicó con tal eficacia que, aunque su ingreso inicial era de apenas $12,000 al año, acumuló una gran fortuna y pudo retirarse del mundo de los negocios siendo aún joven. Esta historia se encuentra al comienzo del primer capítulo. A través de este libro, usted se convencerá de que la riqueza no está fuera de su alcance. Comprenderá que aún puede convertirse en lo que anhela ser. Descubrirá que el dinero,
La fama, el reconocimiento y la felicidad pertenecen a todo aquel que esté preparado y decidido a recibir estos beneficios. ¿Cómo sé todas estas cosas? Usted mismo lo sabrá antes de terminar este libro. Tal vez lo descubra en el primer capítulo o quizás en la última página. Durante los 20 años de investigación que realicé por encargo del señor Carnegie, analicé a cientos de hombres exitosos. Muchos de ellos admitieron que lograron acumular su vasta fortuna gracias al secreto de Carnegie. Entre ellos se encontraban Henry Ford, Cyrus H.K. Curtis, Theodore Roosevelt, Arthur Brisbane, William Wrigley Jr., George Eastman, John W. Davis, Charles M. Schwab, John Wanamaker, Harris F. Williams, Elbert Hubbard, Woodrow Wilson, James J. Hill, el Dr. Frank Gonzalez, George S. Parker, William Howard Taft, William Jennings Bryan, Daniel Willard, Luther Burbank, E. M. Statler, King Gillette, el Dr. David Starr Jordan, Edward W. Buck, Ralph A. Weeks, Henry L. Doherty, Frank A. Munsey, J. Ogden Armour, el juez Daniel T. Wright, Elbert H. Gary, el coronel Robert A. Dollar, John D. Rockefeller, el Dr. Alexander Graham Bell, el Dr. Frank Crane, Edward A. Filene, Thomas I. Edison, George M. Alexander, John H. Patterson, Edwin C. Barnes, Frank A. Vanderlip, Jada G. Chaplin, Julius Rosenwald, Arthur Nash, F. W. Woolworth, el senador Jennings, Stuart Austin Randolph Wire y Clarence Darrow. Estos nombres representan apenas una pequeña parte de los cientos de estadounidenses famosos, cuyos logros, ya sean financieros o de otra índole, demuestran que quienes comprenden y aplican el secreto de Carnegie alcanzan posiciones elevadas en la vida. No he conocido a nadie que, inspirado por este secreto, no haya alcanzado un éxito notable en el campo que haya elegido. Jamás he encontrado a una persona distinguida, ni a alguien que haya acumulado riquezas en cualquier forma, que no estuviera en posesión de este secreto. A partir de estos hechos, he llegado a la conclusión de que este conocimiento es más importante para la autodeterminación que cualquier otro concepto que se pueda recibir a través de lo que conocemos como educación. ¿Qué es realmente la educación? Esto se explica con todo detalle en este libro. En algún punto de la lectura, el secreto al que me refiero resaltará en la página y se tornará evidente para usted si está preparado para recibirlo. Cuando lo descubra, lo reconocerá. No importa si lo percibe en el primer capítulo o en el último. Cuando ese momento llegue, deténgase y celébrelo, porque será un hito fundamental en su vida. Recuerde que todo lo que está leyendo se basa en hechos y no en ficción. El propósito de este libro es transmitir una gran verdad universal, mediante la cual aquellos que estén preparados podrán comprender qué hacer y cómo hacerlo. Además, recibirán el estímulo necesario para dar el primer paso. Antes de comenzar el primer capítulo, permítame darle una recomendación final que puede servirle como clave para reconocer el secreto de Carnegie. Todo logro y toda riqueza comienzan con una idea. Si usted está preparado para recibir el secreto, ya posee la mitad. Por lo tanto, reconocerá la otra mitad con facilidad en el momento en que esta idea alcance su mente. Napoleon Hill. Los pensamientos son cosas. El hombre que pensó en la manera de asociarse con Thomas A. Edison. Desde luego, los pensamientos son cosas muy poderosas cuando se combinan con la exactitud del propósito, la perseverancia y un imperioso deseo de convertirlas en riqueza o en otros objetivos materiales. Hace algunos años, Edwin C. Barnes descubrió cuán cierto es que los hombres realmente piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no surgió de repente, sino que apareció poco a poco, comenzando con un ferviente deseo de convertirse en socio del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes era su precisión. Quería trabajar con Edison, no para él. Observe con detenimiento la descripción de cómo fue convirtiendo su deseo en realidad y comprenderá mejor los principios que conducen a la riqueza. Cuando apareció por primera vez en su mente, Barnes no estaba en posición de actuar según ese deseo o impulso del pensamiento. Dos obstáculos se interponían en su camino.
No conocía a Edison. No tenía suficiente dinero para pagarse el pasaje en tren hasta Orange, Nueva Jersey. Estas dificultades habrían sido suficientes para desanimar a la mayoría de los hombres en su intento por alcanzar el deseo. Pero su deseo no era ordinario. El inventor y el vagabundo. Barnes se presentó en el laboratorio de Edison y anunció que había ido a hacer negocios con él. Años más tarde, Edison comentaba sobre su primer encuentro con Barnes. Estaba de pie ante mí, con la apariencia de un vagabundo, pero había algo en su expresión que transmitía la impresión de que estaba decidido a conseguir lo que se había propuesto. Aprendí tras años de experiencia que cuando un hombre desea algo tan intensamente y está dispuesto a apostarlo todo por conseguirlo, tiene asegurado el triunfo. Le di la oportunidad que pedía porque vi que estaba decidido a no rendirse hasta obtener el éxito. Los hechos posteriores demostraron que no me equivoqué. No fue el aspecto de Barnes lo que le consiguió su primer empleo con Edison, sino su pensamiento y determinación. Barnes no consiguió su asociación con Edison en su primera entrevista. Obtuvo un puesto en la oficina de Edison por un salario insignificante. Pasaron los meses. En apariencia, nada parecía acercarlo a su objetivo. Sin embargo, algo importante estaba sucediendo en su mente. Su deseo de convertirse en socio de Edison se intensificaba constantemente. Los psicólogos han afirmado que cuando una persona está realmente preparada para algo, la oportunidad aparece. Barnes estaba listo para asociarse con Edison y estaba decidido a permanecer en ese camino hasta lograrlo. No se decía a sí mismo, no hay manera, esto no funcionará. Supongo que debería cambiar de idea e intentar otro trabajo. En cambio, afirmaba con convicción, he venido aquí para asociarme con Edison y lo haré, aunque me lleve el resto de la vida. Estaba convencido de ello. ¿Qué historia tan diferente contarían los hombres si adoptaran un propósito definido y lo mantuvieran hasta que el tiempo lo convirtiera en una obsesión obstinada? Quizás el joven Barnes no lo sabía en ese momento, pero su determinación inquebrantable y su perseverancia estaban destinadas a derribar todos los obstáculos y darle la oportunidad que buscaba. Los inesperados disfraces de la oportunidad. Cuando la oportunidad surgió, apareció con una forma diferente y desde una dirección distinta de las que Barnes había esperado. Ese es uno de los caprichos de la oportunidad. Tiene el curioso hábito de aparecer por la puerta de atrás y, a menudo, viene disimulada con la forma del infortunio o de la frustración temporal. Tal vez por eso hay tanta gente que no consigue reconocerla. Edison acababa de perfeccionar un nuevo invento, conocido en aquella época como la máquina de dictar de Edison. Sus vendedores no mostraron entusiasmo por aquel aparato. No confiaban en que se pudiera vender sin grandes esfuerzos. Barnes vio su oportunidad, que había surgido discretamente, oculta en una máquina estrambótica que no interesaba más que a él y al inventor. Barnes supo que podía vender la máquina de dictar de Edison. Se lo sugirió a este y de inmediato obtuvo su oportunidad. Vendió la máquina con tanto éxito que Edison le dio un contrato para distribuirla y venderla en todo el país. A partir de aquella asociación, Barnes se hizo rico, pero también consiguió algo mucho más importante. Demostró que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero en efectivo obtuvo Barnes con su deseo. Tal vez fueran 2 o 3 millones de dólares. Pero la cantidad, cualquiera que sea, se vuelve insignificante cuando se compara con el conocimiento adquirido. Descubrió que un impulso intangible se puede transformar en ganancias materiales mediante la aplicación de principios conocidos. Barnes literalmente se pensó en asociación con el gran Edison. Se imaginó dueño de una fortuna. No tenía nada con qué empezar, excepto la capacidad de saber lo que deseaba y la determinación de mantenerse fiel a ese deseo hasta haberlo realizado. A un metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de abandonar cuando se enfrenta a una frustración temporal. Todos son culpables de este error en algún momento. Un tío de R.B. Darby fue presa de la fiebre del oro en los días en que esa fiebre estaba en su punto más alto. Se fue al oeste a acabar con la esperanza de hacerse rico.
No sabía que se ha extraído más oro de los pensamientos de los hombres que de la tierra misma. Obtuvo una licencia y comenzó a trabajar con pico y pala. Después de varios meses, fue recompensado al descubrir una veta de mineral brillante. Sin embargo, necesitaba maquinaria para extraer el mineral. Cubrió la mina con discreción, regresó a su hogar en Williamsburg, Maryland, y les habló a sus parientes y vecinos sobre el hallazgo. Todos reunieron el dinero necesario para comprar la maquinaria y la enviaron a la mina. Darby y su tío regresaron y comenzaron a trabajar. Extrajeron el primer cargamento de mineral y lo enviaron a un fundidor. Los resultados fueron sorprendentes. Tenían una de las minas más ricas de Colorado. Con solo unos pocos cargamentos más, saldarían todas sus deudas y empezarían a ganar dinero en grande. Pero entonces sucedió algo inesperado. El filón de mineral desapareció. Creían haber llegado al final del arco iris, pero la olla de oro no estaba allí. Perforaron desesperadamente en un intento de encontrar la veta nuevamente, pero fue en vano. Finalmente decidieron abandonar. Vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos pocos cientos de dólares y tomaron el tren de vuelta a casa. Sin embargo, el chatarrero tomó otra decisión. Consultó a un ingeniero de minas para que examinara el terreno y realizara una prospección. El ingeniero le informó que el proyecto había fracasado porque los dueños no estaban familiarizados con las vetas falsas. Según sus cálculos, la veta reaparecería a solo 1 metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Y allí fue exactamente donde la encontraron. El chatarrero extrajo millones de dólares en mineral de aquella mina, porque en lugar de rendirse, buscó el asesoramiento de un experto antes de darse por vencido. Nunca me detendré porque me digan no. Mucho tiempo después, Darby se resarció sobradamente de su pérdida cuando descubrió que el deseo puede transmutarse en oro. Esto ocurrió cuando ingresó en el negocio de la venta de seguros de vida. Recordando que había perdido una inmensa fortuna por haber dejado de perforar a solo 1 metro del oro, Darby aprovechó esa experiencia en su nuevo trabajo con un sencillo método. Se repetía a sí mismo: me detuve a 1 metro del oro, pero nunca me detendré porque me digan no cuando trate de venderles un seguro. Esa mentalidad lo llevó a convertirse en uno de los pocos hombres que lograron vender $1 millón anuales en seguros. Su tenacidad se la debía a la gran lección que había aprendido en la mina de oro. Antes de que el éxito aparezca en la vida de cualquier persona, es seguro que enfrentará frustraciones temporales e incluso fracasos. Cuando la frustración se apodera de alguien, lo más fácil y lógico es rendirse. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Más de 500 de los hombres más prósperos de los Estados Unidos le dijeron al autor que sus mayores éxitos surgieron justo después de haber estado a punto de rendirse. El fracaso es un embustero con un mordaz sentido de la ironía. Se deleita en hacernos tropezar cuando el éxito está casi a nuestro alcance. Una lección de perseverancia de 50 centavos. Poco después de que Darby se doctorara en la Universidad de los Porrazos, decidió aprovechar la experiencia vivida con la mina de oro. Tuvo la buena fortuna de presenciar un suceso que le enseñó que no está muy cerca de sí. Una tarde, ayudaba a su tío a moler trigo en un viejo molino. Su tío dirigía una granja donde vivían varios granjeros arrendatarios de color. La puerta se abrió silenciosamente, y una niña, hija de uno de los arrendatarios, entró y se quedó de pie junto a la puerta. El tío levantó la vista, la miró y le preguntó con aspereza: ¿qué quieres? La niña respondió con humildad: mi mamá dice que le mande 50 centavos. Ni hablar, replicó el tío. Vete a tu casa. Sí, señor, dijo la niña, pero no se movió. El tío siguió con su trabajo sin prestarle más atención. No se dio cuenta de que la niña seguía allí. Cuando volvió a mirarla, al verla aún de pie, gritó: te dije que te fueras a casa. Si no lo haces, te voy a dar una paliza. Sí, señor, repitió la niña sin moverse. El tío dejó el saco de grano que estaba por echar en la tolva del molino, tomó una duela de barril y comenzó a avanzar hacia la niña con una expresión amenazante. Darby contuvo el aliento. Estaba seguro de que presenciaría una paliza. Sabía que su tío tenía un temperamento terrible. Pero cuando el hombre se acercó, la niña dio un paso adelante. Lo miró a los ojos y gritó con todas sus fuerzas:
Mi mamá necesita esos 50 centavos. El tío se detuvo en seco. La miró en silencio por unos segundos. Bajó lentamente la duela de barril, metió la mano en el bolsillo, sacó $0.50 y se lo entregó. La niña tomó el dinero y se encaminó hacia la puerta sin apartar la mirada de su oponente. Cuando se hubo marchado, el tío se sentó en una caja y permaneció mirando por la ventana durante más de 10 minutos. Parecía estar reflexionando, sorprendido por la derrota que acababa de sufrir. Darby también estaba pensativo. Era la primera vez en su vida que veía a una niña de color imponerse ante un hombre blanco adulto. Se preguntaba, ¿cómo lo hizo? ¿Qué ocurrió para que su tío perdiera su furia y se volviera dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder había usado esa niña para dominar la situación? Aquellas preguntas quedaron en su mente, pero no encontró las respuestas hasta muchos años después, cuando me contó la historia. Curiosamente, escuché este relato en el mismo viejo molino donde su tío recibió aquella gran lección. El extraño poder de una niña. En aquel viejo molino polvoriento, el señor Darby me relató la historia de aquel extraño triunfo y terminó preguntándome, ¿cómo entiende esto? ¿Qué extraño poder tenía esa niña para dominar por completo a mi tío? La respuesta a esa pregunta se encuentra en los principios que se describen en este libro. Es una respuesta categórica y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera comprenda y aplique la misma fuerza con la que ella se encontró de forma accidental. Manténgase alerta y observará el extraño poder que acudió en ayuda de la niña. Tendrá un atisbo de ese poder en el próximo capítulo. En alguna parte del libro encontrará una idea que agudizará sus poderes receptivos y pondrá a su alcance, para su propio beneficio, ese mismo poder irresistible. Comprenderlo puede suceder en el primer capítulo o tal vez más adelante. Puede presentarse en forma de una sola idea, o quizás lo descubra en la naturaleza de un plan o un propósito. También puede hacerlo recordar pasadas experiencias de frustración o fracaso, permitiéndole aprender una lección con la que podrá recuperar todo lo que alguna vez perdió. Después de haberle explicado al señor Darby el poder que la niña había empleado, quizás sin saberlo, él repasó sus 30 años de experiencia en la venta de seguros de vida. De inmediato estuvo de acuerdo en que su éxito en ese campo se debía, en gran parte, a la lección que había aprendido de la pequeña. El señor Darby señaló, cada vez que un posible comprador trataba de deshacerse de mí sin contratar el seguro, yo visualizaba a la niña en el viejo molino, con sus ojazos desafiantes, y me decía a mí mismo, tengo que conseguir esta venta. Las mejores ventas que he hecho fueron a personas que primero me dijeron no. El señor Darby también recordó su error al haberse detenido a 1 metro del oro. Pero esa experiencia fue una bendición encubierta, me dijo. Me enseñó a seguir insistiendo sin importar las dificultades, y fue una lección que necesitaba aprender antes de poder tener éxito en cualquier campo. Una lección para quienes buscan el éxito. La historia del señor Darby, su tío, la niña y la mina de oro será leída por cientos de personas que se ganan la vida vendiendo seguros de vida. Por ello, el autor desea sugerir que Darby le debe a esas dos experiencias su capacidad para vender más de $1 millón anuales en seguros. Sus experiencias eran triviales y comunes, y sin embargo, definieron su destino en la vida. Fueron tan importantes para él como su propia existencia. Sacó provecho de ellas porque las analizó y comprendió la lección que le ofrecían. Pero, ¿qué ocurre con aquellas personas que no tienen el tiempo ni la inclinación para estudiar sus fracasos en busca del conocimiento que podría llevarlas al éxito? ¿Dónde y cómo pueden aprender a convertir sus errores en escalones hacia la oportunidad? Para responder a esas preguntas se ha escrito este libro. Todo lo que usted necesita es una buena idea. La respuesta se expone en una descripción de 13 principios. Pero recuerde, a medida que vaya leyendo, que la respuesta que quizás usted está buscando a las preguntas que le han hecho reflexionar sobre los misterios de la vida, puede encontrarla en usted mismo, a través de alguna idea, plan o propósito que tal vez surja en su mente durante la lectura. Una buena idea es todo lo que se necesita para alcanzar el éxito.
Los principios descritos en este libro contienen métodos y maneras de generar ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque para describir estos principios, creemos que merece la pena recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a aparecer, lo hacen con tanta rapidez y en tal abundancia que uno se pregunta dónde habían estado escondidas durante todos esos años de necesidad. Esta es una afirmación sorprendente, y lo es aún más si consideramos la creencia popular de que la riqueza premia solo a quienes trabajan duro durante mucho tiempo. Cuando usted comience a pensar y a hacerse rico, observará que la riqueza surge a partir de un estado mental, con un propósito definido, con poco trabajo duro o sin ninguno. Usted o cualquier otra persona puede estar interesado en saber cómo adquirir ese estado mental que atrae la riqueza. He pasado 25 años investigando porque también yo quería saber cómo los ricos llegan a ser ricos. Observe con mucha atención. Tan pronto como domine los principios de esta manera de pensar y empiece a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, su nivel económico comenzará a crecer y todo lo que usted toque empezará a transmutarse en haberes de su propio beneficio. ¿Imposible? De ninguna manera. Una de las mayores debilidades de la humanidad es la familiaridad con la palabra imposible. Muchas personas conocen todas las reglas que no darán resultado. Saben todas las cosas que, según ellos, no se pueden hacer. Este libro está escrito para quienes buscan las reglas que han llevado a otros al éxito y están dispuestos a aplicarlas. El fracaso persigue a aquellos que se resignan a él con indiferencia. El objetivo de este libro es ayudar a todo el que quiera aprender el arte de cambiar de enfoque, del fracaso al éxito. Otra debilidad común en muchas personas es el hábito de medirlo todo y a todos según sus propias impresiones y creencias. Quienes lean esto pueden creer que jamás podrán pensar y hacerse ricos, porque sus hábitos de pensamiento han estado atrapados en la pobreza, el deseo, la miseria, los errores y el fracaso. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un estudiante chino distinguido que fue a Estados Unidos a recibir una educación americana en la Universidad de Chicago. Un día, el presidente Harper se encontró con él en el campus. Se detuvo a charlar unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más notable del pueblo estadounidense. El joven respondió: «Bueno, la extraña forma de sus ojos. Tienen unos ojos rarísimos. ¿Qué decimos nosotros de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos. Pensamos que nuestras propias limitaciones son el patrón adecuado de las limitaciones de los demás. Por supuesto, los ojos de los demás nos parecen raros porque no son iguales a los nuestros. El imposible motor V8 de Ford. Cuando Henry Ford decidió fabricar su famoso motor V8, quiso construir un motor con los 8 cilindros alojados en un solo bloque. Dio instrucciones a sus ingenieros para que produjeran un prototipo del motor. El proyecto estaba ya sobre el papel, pero los ingenieros acordaron que era completamente imposible embutir 8 cilindros en un solo bloque. Ford les dijo: «Produzcanlo de todas maneras». Ellos respondieron: «Pero es imposible», a lo que Ford replicó: «Adelante, no dejen de trabajar hasta haberlo conseguido, no importa cuánto tiempo haga falta». Los ingenieros pusieron manos a la obra. No tenían otra opción si querían seguir formando parte del equipo de Ford. 6 meses transcurrieron sin resultados. Pasaron otros 6 meses y aún no habían conseguido nada. Los ingenieros probaron todos los métodos posibles, pero parecía incuestionable. Era imposible. Al cabo de un año, Ford se reunió con los ingenieros. Le informaron que no habían encontrado ninguna forma de cumplir sus órdenes. Ford insistió: «Sigan con el trabajo. Quiero ese motor, y lo tendré». Continuaron haciendo pruebas y entonces, como por arte de magia, el secreto quedó desvelado. La determinación de Ford había ganado una vez más. Quizás esta historia no esté descrita con precisión en todos sus detalles, pero las circunstancias y el resultado son correctos. Deduzca de ella, usted que desea pensar y hacerse rico, el secreto de los millones de Ford. No tendrá que buscar muy lejos. Henry Ford tuvo éxito porque comprendió y aplicó los principios del éxito.
Uno de ellos es el deseo, saber lo que uno quiere. Recuerde esta historia mientras lee y preste atención a los pasajes en los que se describe el secreto de su extraordinario éxito. Si puede hacer esto, si es capaz de identificar los principios que hicieron rico a Henry Ford, usted podrá igualar sus logros en casi cualquier oficio para el que esté preparado. ¿Por qué es usted el dueño de su destino? Cuando Henley escribió sus proféticas palabras, «Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma», debería habernos informado de que nosotros somos los dueños de nuestro destino y los capitanes de nuestra alma, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Debería habernos dicho que nuestro cerebro se magnetiza con los pensamientos dominantes que llevamos en la mente y que por mecanismos que nadie conoce bien, estos imanes atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas y las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que, antes de poder acumular riquezas en abundancia, debemos magnetizar nuestra mente con un intenso deseo de riqueza, que tenemos que tomar conciencia de la riqueza hasta que el deseo por el dinero nos lleve a hacer planes definidos para adquirirlo. Pero, al ser un poeta y no un filósofo, Henley se contentó con afirmar una gran verdad de manera poética, dejando que sus lectores interpretaran el significado filosófico de sus palabras. Poco a poco la verdad ha ido desvelándose, hasta que ahora parece cierto que los principios descritos en este libro contienen el secreto del dominio sobre nuestro destino económico. Principios que pueden cambiar su destino. Ahora estamos preparados para examinar el primero de estos principios. Mantenga una actitud de apertura mental y recuerde, a medida que vaya leyendo, que estos principios no son invención de nadie. Son principios que han funcionado para muchos hombres y que usted puede aplicar para su beneficio. Verá qué fácil es. Hace algunos años pronuncié el discurso de entrega de diplomas en el Salem College, en Salem, Virginia Occidental. Expuse el principio descrito en el próximo capítulo con tal intensidad que uno de los graduados lo tomó como propio y lo convirtió en parte de su forma de ver la vida. Ese joven llegó a ser miembro del Congreso y un personaje importante en la administración de Franklin D. Roosevelt. Me escribió una carta en la que expresa con claridad su opinión sobre el principio que trataremos en el próximo capítulo. He decidido publicarla como introducción, pues le dará a usted una idea de los beneficios que le esperan. Estimado Napoleón, dado que mi servicio como miembro del Congreso me ha proporcionado cierta comprensión de los problemas de hombres y mujeres, le escribo para ofrecerle una sugerencia que puede ser útil a miles de personas. En 1922, usted pronunció un discurso en la entrega de diplomas en el Salem College, cuando yo era parte de la clase graduada. En aquel discurso, usted sembró en mi mente una idea a la que debo la oportunidad que ahora tengo de servir a la gente de mi estado. Será responsable, en gran medida, de cualquier éxito que yo pueda alcanzar en el futuro. Recuerdo, como si hubiese sido ayer, la maravillosa descripción que usted hizo sobre cómo Henry Ford, con muy pocos estudios, sin dinero y sin amigos influyentes, logró llegar tan alto. En ese momento resolví, incluso antes de que usted terminara su discurso, que encontraría mi lugar en la vida, sin importar cuántas dificultades tuviera que afrontar. Miles de jóvenes terminarán sus estudios universitarios este año y en los años venideros. Cada uno de ellos estará buscando un mensaje tan alentador como el que yo recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer y cómo empezar en la vida. Usted puede decírselo porque ha ayudado a resolver los problemas de muchas personas. En Estados Unidos, actualmente, hay miles de jóvenes que desean saber cómo convertir sus ideas en dinero. Personas que deben empezar desde abajo, sin dinero, y que necesitan aprender a manejar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarles, es usted. Si publica el libro, me gustaría recibir el primer ejemplar que salga de la imprenta, autografiado por usted. Con mis mejores deseos, Jennings Randolph. 35 años después de haber leído aquel discurso, regresé al Salem College en 1957 para pronunciar otro discurso en la entrega de diplomas. En esa ocasión, recibí el título de doctor honorario en literatura por el Salem College.
Desde aquella ocasión, en 1922, he visto prosperar a Jennings Randolph hasta convertirse en ejecutivo de una de las más importantes líneas aéreas de la nación, en un orador inspirado y en senador de los Estados Unidos por Virginia Occidental. No hay limitaciones para la mente, excepto las que aceptamos. La pobreza y la riqueza son vástagos del pensamiento. El deseo, el punto inicial de todo logro, el primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes se bajó del tren de carga en Orange, New Jersey, hace más de 50 años, quizás parecía un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras caminaba desde las vías del ferrocarril hacia la oficina de Thomas A. Edison, su mente trabajaba sin cesar. Se veía a sí mismo de pie ante Edison. Se oía pidiéndole la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión de su vida, el deseo ardiente de convertirse en su socio en los negocios. El deseo de Barnes no era una simple esperanza. No eran solo ganas. Era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo. Era un deseo definido. Algunos años después, Edwin C. Barnes volvió a pararse frente a Edison, en la misma oficina en la que se había encontrado con él por primera vez. En esta ocasión, su deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida se había vuelto un hecho. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo claro y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad y todos sus esfuerzos en alcanzar esa meta. El hombre que quemó sus naves. Pasaron 5 años antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Para todos, excepto para él, solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison. Pero en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del día, desde el primer momento en que empezó a trabajar allí. Es un ejemplo notable del poder de un deseo definido. Barnes logró su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que cualquier otra cosa. Creó un plan para alcanzar su propósito y quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión de su vida y finalmente en un hecho. Cuando viajó a Orange, no se dijo a sí mismo: voy a tratar de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo. En cambio pensó: voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No pensó: estaré atento a cualquier otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison. Sino que decidió: no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir, y es asociarme con Edison en sus negocios. Quemó todas sus naves y apostó su futuro a su capacidad para lograr su objetivo. No contempló la posibilidad de retroceder. Tenía que triunfar o morir. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. El incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar sus tropas contra un enemigo poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos, y dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo: «Ved cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción, venceremos o moriremos». Vencieron. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así puede asegurarse de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, esencial para el éxito. La mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si reconstruirlas o abandonar Chicago para empezar de nuevo en otro lugar más prometedor. Todos, excepto uno, decidieron irse. El comerciante que optó por quedarse y reconstruir su negocio señaló con el dedo los restos de su tienda y dijo: «Caballeros, en este mismo sitio construiré la tienda más grande del mundo, no importa cuántas veces pueda quemarse». Eso fue hace casi un siglo.
La tienda fue construida y aún sigue en pie. Una torre, un monumento al poder de ese estado mental, conocido como deseo ardiente. Lo más sencillo que Marshall Field podría haber hecho era imitar a sus colegas. Cuando las perspectivas parecían difíciles y el futuro incierto, ellos optaron por retirarse a donde la situación parecía más fácil. Fíjese en la diferencia entre Marshall Field y los demás comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a casi todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. El deseo por la riqueza. Todo ser humano que alcanza la edad suficiente para comprender la importancia del dinero, quiere dinero, pero quererlo no basta para acumular riqueza. Sin embargo, desear la riqueza con un estado mental que se convierta en una obsesión, planificar formas y medios para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. 6 maneras de convertir el deseo en oro. El método por el que el deseo de riqueza se puede transmutar en su equivalente monetario consiste en 6 pasos prácticos y definidos, que son los siguientes. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir «quiero mucho dinero». Sea específico en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para esta precisión, que se explicará en un capítulo próximo. Segundo, determine con exactitud lo que se propone dar a cambio del dinero que desea. No se recibe algo por nada. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. Cuarto, cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin importar si está preparado o no, a poner el plan en acción. Quinto, escriba un enunciado claro y conciso con la cantidad de dinero que se propone conseguir. Apunte el tiempo límite para esta adquisición, aclare lo que se propone dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el cual lo obtendrá. Sexto, lea su declaración en voz alta, 2 veces al día, una vez antes de acostarse y otra al levantarse. Mientras lee, vea, sienta y piense en sí mismo, ya en posesión del dinero. Es importante que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. En especial, observe y siga las instrucciones del 6º paso. Quizás se queje de que le resulte imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde el deseo ardiente acudirá en su ayuda. Si realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se convierte en una obsesión, no tendrá dificultad en convencerse de que lo adquirirá. El caso es desear el dinero y estar tan decidido a poseerlo que se convenza de que lo tendrá. ¿Puede imaginarse que usted es millonario? Para quienes no están iniciados en los principios fundamentales de la mente humana, estas instrucciones pueden parecer poco prácticas. Para quienes aún no reconocen la validez de estos 6 puntos, puede ser útil saber que la información que transmiten fue revelada por Andrew Carnegie, quien comenzó como un obrero común en una siderúrgica. Sin embargo, pese a sus humildes comienzos, aplicó estos principios y logró acumular una fortuna de más de $100 millones. Como ayuda adicional, quizá le interese saber que estos 6 pasos fueron cuidadosamente estudiados por el fallecido Thomas A. Edison, quien puso su sello de aprobación en ellos, no solo como esenciales para la acumulación de dinero, sino también para la consecución de cualquier objetivo. Estos pasos no requieren trabajo duro ni sacrificios extremos. Tampoco exigen que uno se vuelva ridículo o crédulo. No es necesario contar con educación superior para aplicarlos. Sin embargo, su aplicación eficaz exige imaginación, la capacidad de ver y comprender que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar, a la suerte o al destino. Es necesario comprender que todos los que han acumulado grandes fortunas primero soñaron, desearon, anhelaron, pensaron y planificaron antes de obtener el dinero. A este punto, usted ya debería saber que nunca obtendrá riqueza en grandes cantidades, a menos que llegue a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y realmente crea que lo poseerá. El poder de los grandes sueños.
Para quienes estamos en la búsqueda de la riqueza, debe ser alentador saber que este mundo cambiante exige nuevas ideas y nuevas maneras de hacer las cosas. Se necesitan nuevos líderes, nuevos inventos, nuevos métodos de enseñanza, nuevas formas de venta, nuevos libros, nueva literatura, nuevos programas de televisión, nuevas ideas para el cine. Detrás de esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad esencial que uno debe poseer para tener éxito: la definición del propósito, el conocimiento exacto de lo que uno quiere y un deseo ardiente de obtenerlo. Quienes desean acumular riqueza deben recordar que los verdaderos líderes del mundo siempre han sido aquellos que han sabido dominar las fuerzas invisibles e intangibles de la oportunidad antes de que éstas surgieran. Han convertido esos impulsos de pensamiento en rascacielos, fábricas, aviones, automóviles y toda clase de recursos que hacen la vida más placentera. Al planear la adquisición de su riqueza, no permita que aquellos que menosprecian sus sueños lo desvíen de su camino. Para alcanzar grandes logros en este mundo cambiante, es necesario adoptar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, aquellos cuyos sueños han dado a la civilización todo lo que hoy consideramos valioso. Ese mismo espíritu es el que alimenta las oportunidades que usted y yo tenemos en nuestras manos para desarrollar y vender nuestro talento. Si lo que usted quiere hacer está bien y usted cree en ello, hágalo. Lleve a cabo sus sueños. No preste atención a quienes duden de usted, especialmente si enfrenta dificultades. Tal vez esas personas no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente. Los soñadores que transformaron el mundo. Thomas Edison soñó con una lámpara que funcionara con electricidad. Comenzó a trabajar en su sueño y, pese a fracasar más de 10,000 veces, persistió hasta convertirlo en realidad. Los soñadores prácticos no abandonan. Milton, quien soñó con una cadena de tiendas de cigarros, transformó su visión en acción. Hoy en día, las United Cigar Stores ocupan algunas de las mejores ubicaciones en las ciudades de Estados Unidos. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que surcara el aire. Hoy podemos ver en todo el mundo cómo su sueño se hizo realidad. Marconi soñaba con un sistema para dominar las intangibles fuerzas del éter. El hecho de que no soñaba en vano se demuestra en cada radio y cada televisión que existen en el mundo. Es interesante saber que, cuando Marconi anunció que había descubierto un principio mediante el cual podía enviar mensajes a través del aire, sus amigos lo pusieron bajo custodia y lo sometieron a evaluación en un hospital psiquiátrico. Lo consideraban un loco. Hoy en día, a los soñadores les va mejor. El mundo está lleno de oportunidades que los soñadores del pasado jamás conocieron. ¿Cómo hacer que los sueños despeguen de la plataforma de lanzamiento? Un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, pereza ni falta de ambición. Recuerda que todos los que consiguen triunfar tienen un mal comienzo y pasan por muchas dificultades antes de llegar. El cambio en la vida de las personas exitosas suele surgir en el momento de alguna crisis, a través de la cual les es presentado su otro yo. John Bunyan escribió El progreso del peregrino, una de las mejores obras de la literatura inglesa, después de haber estado confinado en prisión y haber sido duramente castigado por sus ideas religiosas. O. Henry descubrió el genio que dormía en su interior después de haber atravesado grandes infortunios y haber estado encarcelado en Columbus, Ohio. Forzado por la desgracia a conocer su otro yo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en lugar de un criminal despreciable. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en latas de betún. La tragedia de su primer amor penetró en lo más profundo de su alma y lo convirtió en uno de los más grandes autores del mundo. Esa tragedia dio origen a David Copperfield y a una sucesión de obras que enriquecieron a quienes las leyeron. Helen Keller quedó sorda, muda y ciega poco después de nacer. A pesar de su terrible desgracia, dejó su nombre escrito con letras indelebles en la historia de los grandes. Toda su vida fue una demostración de que nadie está derrotado mientras no acepte la derrota como una realidad. Robert Burns era un campesino analfabeto que sufrió la maldición de la pobreza
y creció hasta convertirse en un bebedor. Sin embargo, el mundo fue mejor gracias a su vida, pues vistió de hermosas palabras sus pensamientos poéticos, arrancando un espino para plantar un rosal en su lugar. Beethoven era sordo y Milton ciego, pero sus nombres perduran en el tiempo porque soñaron y convirtieron sus sueños en ideas organizadas. Existe una diferencia entre suspirar por algo y estar preparado para recibirlo. Nadie está listo para nada hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental debe ser de convicción y no de mera esperanza o anhelo. Tener una mente abierta es esencial para creer. La cerrazón de ideas no inspira fe, coraje ni determinación. Recuerda, no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida y reclamar abundancia y prosperidad que el que hace falta para aceptar la miseria y la pobreza. Un gran poeta expresó acertadamente esta verdad en unos versos. Le pedí un penique a la vida, y la vida no me dio más, por mucho que le imploré a la noche, mientras contaba mis escasos bienes. Porque la vida es un amo justo, que te da lo que le pides, pero cuando has fijado el precio, debes aceptar la tarea. Trabajé por un salario de jornalero solo para descubrir, perplejo, que cualquier paga que hubiera pedido a la vida, ésta me la hubiese dado de buen grado. El deseo lleva ventaja sobre la madre naturaleza. Como cierre de este capítulo, quiero presentar a una de las personas más excepcionales que he conocido. Lo vi por primera vez pocos minutos después de su nacimiento. Vino a este mundo sin ningún rastro físico de orejas. Y el médico, al preguntarle su opinión sobre el caso, admitió que el niño sería sordo y mudo toda su vida. Me opuse a la opinión del médico. Estaba en mi derecho. Yo era el padre del niño. Tomé una decisión y formé una opinión, pero la guardé en silencio, en el fondo de mi corazón. En mi interior supe que mi hijo oiría y hablaría. ¿Cómo? No lo sabía, pero estaba seguro de que debía haber una manera y que la encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. El curso de las cosas acontece para enseñarnos la fe. Solo necesitamos estar atentos. Hay indicadores, claves, para cada uno de nosotros, y si escuchamos con humildad, oiremos la palabra justa. La palabra justa, deseo. Más que ninguna otra cosa, yo deseaba que mi hijo no fuera sordo-mudo. Y de ese deseo no renegué jamás, ni por un segundo. ¿Qué podía hacer? ¿Encontraría alguna forma de trasplantar en ese niño mi propio deseo ardiente de hallar maneras y medios para hacer llegar el sonido a su cerebro sin la ayuda de los oídos? Tan pronto como fuera lo bastante mayor para cooperar, llenaría su mente con ese deseo ardiente, hasta que la naturaleza lo tradujera en realidad con sus propios métodos. Todos estos pensamientos pasaron por mi mente, pero no hablé de ello con nadie. Cada día renovaba la promesa que me había hecho a mí mismo. Mi hijo no sería sordomudo. Cuando creció y empezó a percibir su entorno, notamos que mostraba débiles indicios de que podía oír. Cuando alcanzó la edad en que los niños suelen empezar a hablar, no hizo intento alguno de emitir palabras, pero sus acciones demostraban que percibía ciertos sonidos. Eso era todo lo que necesitaba saber. Estaba convencido de que si podía oír, aunque fuese débilmente, podría desarrollar una mayor capacidad auditiva. Entonces sucedió algo que me llenó de esperanza, algo totalmente inesperado. Y hasta aquí la primera parte de Piense y hágase rico. Ya dimos el primer paso hacia una mentalidad poderosa. Continúa con la parte 2 para seguir construyendo tu camino hacia el éxito. ¡Nos vemos allá!